Lo que debes conocer sobre los medios de pago internacionales. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Los medios de pago simples. Primera parte. Toda compraventa internacional de mercancías debe sustentarse en un medio y forma de cobro o pago. Se debe tener en cuenta si el pago está en función de la existencia de documentos comerciales o no, como elemento esencial. Dependiendo de esto último, los medios de pago se clasifican en simples y documentarios. Los medios de pago simples se caracterizan por no implicar flujo alguno de documentos y por ser el pago anterior o posterior a la entrega de la mercancía. Cuando un comprador extranjero paga mediante una transferencia, como ya vimos en el tema anterior, lo puede hacer antes o después de haber recibido la mercancía, en función de la fuerza comercial y del pacto con el exportador. Además, los documentos que representan a la mercancía le serán remitidos de forma independiente y directamente por parte del exportador. Dependiendo del importe de la operación y el nivel de confianza que exista entre las partes, se acuerda el medio más apropiado para concretar el pago del precio fijado en la exportación. Veamos ahora las características principales de los medios de pago simples utilizados en el comercio internacional. Billetes de banco o papel moneda. Las operaciones con papel moneda se encuentran reguladas y se deben someter a las normas sobre la materia. Ello supone ciertas restricciones, por el anonimato y riesgo que representa utilizar a nivel internacional este medio de pago. Es decir, que una persona traslade de un país a otro dinero en efectivo para realizar pagos a proveedores extranjeros no es usual en el comercio exterior, aunque se podría utilizar. Para desalentar el uso del papel moneda en las operaciones comerciales internacionales, los tipos de cambio a los que se cotiza una determinada moneda son inferiores tanto en la compra como en la venta. Particularmente, no se recomienda el uso de este medio de pago para transacciones internacionales. El cheque personal. El cheque personal es un documento que lleva implícito un mandato de pago a favor de una persona concreta o del simple tenedor, y que emitido por el librador, debe ser atendido por el librado, que es el depositante de los fondos. Es emitido por el titular de una cuenta, contra los propios fondos que tiene depositados, en una entidad financiera. Para emitir un cheque personal, el emisor debe contar con fondos a su disposición, en la cuenta corriente correspondiente, y suficientes para su pago, ya sea por depósito constituido en ella, o por tener autorización del banco, para poder operar en dicha cuenta. Obligación de pago. El librado, que tenga fondos a disposición del librador, en el momento de la presentación al cobro de su cheque, regularmente emitido, está obligado a su pago, según la Ley Cambiaria de Ginebra de 1931. El cheque debe contener el número o código de identificación que le corresponde, la indicación del lugar y de la fecha de su emisión, la orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero, expresada ya sea en números, o en letras, o de ambas formas, el nombre del beneficiario, o de la persona a cuya orden se emite, o la indicación de que se emite al portador, el nombre y domicilio del banco, a cuyo cargo se emite el cheque, la indicación del lugar de pago, el nombre y firma del emisor, quien tiene la calidad de obligado principal. Las partes intervinientes en un cheque personal son: librador del cheque, o importador, es la persona que emite el cheque. Librado, o banco del importador, es la entidad depositaria de los fondos propiedad del librador. Tenedor o exportador, es la persona que cobra el cheque. El cheque puede ser emitido en favor de una persona determinada, con la cláusula a la orden, o sin ella. En favor de una persona determinada, con la cláusula no a la orden, o no negociable. También puede emitirse al portador. Operativa de cobro en gestión bancaria. 1. El exportador envía las mercancías y los documentos al importador. 2. El importador emite y envía al vendedor un cheque contra su cuenta corriente, de un banco de su país u otro cualquiera.
3. El exportador poseedor del cheque procederá a entregarlo a su banco para que gestione su cobro. 4. El banco del exportador lo hace seguir al banco pagador o librado para que éste dé su conformidad. 5. En caso de dar la conformidad, el banco del importador procede a adeudarlo en la cuenta del comprador. 6. El banco pagador abona el importe al banco del exportador mediante transferencia interbancaria. 7. Este importe será abonado al exportador cuando se reciban los fondos. 8. En caso de no conformidad, el banco del importador devolverá el documento al banco del exportador, añadiendo sus costes de gestión, que serán adeudados al exportador. Operativa de cobro, en compra bancaria salvo Buenfin. 1. El exportador envía las mercancías y los documentos al importador. 2. El importador emite y envía al vendedor un cheque contra su cuenta corriente de un banco de su país, u otro cualquiera. 3. El exportador poseedor del cheque procederá a entregarlo a su banco para que lo descuente y gestione su cobro. 4. El banco del exportador abona en importe o su contravalor en la cuenta del exportador y lo hace seguir a un banco compensador en el país del importador para que a su vez lo haga llegar al banco pagador con el fin de que este último dé su conformidad. 5. En caso de no conformidad por parte del banco del importador, se procede a adeudar el importe, más los gastos de devolución, en la cuenta del exportador. 6. Si el cheque es conforme, el banco pagador abona el importe al banco del exportador. No obstante, en esta modalidad de compra, el exportador, aunque ya tiene abonado el importe del cheque en su cuenta bancaria, no podrá disponer inmediatamente del mismo, ya que se aplica una retención preventiva, por si existiera una devolución por impago, o cualquier otra causa, como saldo insuficiente, cuenta cancelada, etc. Esta retención es distinta, según la zona geográfica del país librado del cheque, y de la entidad financiera en cuestión. Como ejemplo podría ser aproximadamente 10 días hábiles para los documentos en divisa, pagaderos en España. Aproximadamente 15 días hábiles para los pagaderos en el resto de Europa, Estados Unidos y Canadá. Aproximadamente 20 días para el resto del mundo. Para la entidad financiera, que realiza la compra salvo Buenfin, representa un riesgo. Las entidades financieras agrupan los cheques abonados salvo Buenfin a sus clientes y pagaderos en un país concreto, y los envían físicamente a los bancos corresponsales compensadores, donde mantienen cuenta. Estos bancos compensadores abonan, salvo Buenfin, en la cuenta que mantiene en ellos el banco remitente, para después enviarlos al sistema de compensación de su país, presentándolos al cobro a las entidades libradas. Como las retenciones que las entidades financieras aplican a sus clientes son orientativas, puede ocurrir que un cheque venga devuelto con posterioridad al vencimiento de la retención. En ese caso, el banco corresponsal compensador le adeudará en la cuenta que la entidad mantiene, y ésta deberá adeudar al mismo tiempo a su cliente. El riesgo para la entidad financiera, por tanto, es que su cliente no disponga de los fondos suficientes para cubrir el adeudo y los gastos de devolución, si se produce el impago. Únicamente pues cuando se trate de clientes y operaciones de absoluta confianza, la entidad financiera abonará salvo Buenfin, ya que ante la más mínima duda, siempre utilizará el procedimiento de gestión de cobro. Se debe tener en cuenta que en caso de devolución son menores los costes en relación a la gestión de cobro. Además, cuando los importes son elevados, las diferencias de cambio que se pueden producir entre el cambio comprador aplicado el día del ingreso y el cambio vendedor, usado el día de su cargo por devolución, pueden ocasionar costes elevados. En algunos casos, y dependiendo de la forma de emisión del cheque, la entidad financiera no comprará el cheque salvo Buenfin, y deberá hacer una gestión de cobro. Esto ocurre cuando se emite un cheque en divisa distinta a la del propio país del emisor, y distinta también a la existente en el país pagador. Por ejemplo, un cheque emitido por un banco mexicano, en dólares estadounidenses, y pagadero en España, a favor de un exportador español. El cheque bancario. Se trata, cuando una entidad financiera emite un cheque a petición de un importador,
con cargo a los fondos de una cuenta, que el propio banco emisor posee, en otro banco extranjero, normalmente ubicado en un país diferente. El banco librador autoriza al banco librado a disponer de su cuenta por la cantidad cifrada, e indica en el mismo documento bancario, al beneficiario, o a la persona que se lo haya endosado. Las partes intervinientes en un cheque bancario son: ordenante, o importador, es quien acude a su banco para solicitar la emisión del cheque. Librador del cheque, o banco del importador, es la entidad que emite el cheque. Librado, o banco del exportador, es la entidad que paga el cheque. Beneficiario, o exportador, es la persona o entidad que cobra el cheque. Tipos de cheque bancario. Cheque bancario directo, en este caso, el librado es el propio banco, o una de sus sucursales. Cheque bancario indirecto, el librado o pagador del cheque, es otro banco. Respecto de la operativa y circuitos de cobro bancarios, son exactamente iguales a los ya vistos anteriormente, sobre el cheque personal. En el PDF de la sesión, podrás repasar los circuitos y las ventajas e inconvenientes en la utilización del cheque, tanto desde la variante del importador como la del exportador.